del cierre de las escuelas en nuestros niños y niñas. 5.2 millones de niñas, niños y adolescentes no se inscribieron a la escuela este ciclo escolar. De ellos, 2.9 millones no van por falta de recursos. Existen 584,000 casos de padres desempleados y 581,000 estudiantes no tenían algún dispositivo para tomar clases. Las escuelas en México cerraron por más de 250 días. El promedio internacional fue de 100. Las mamás son quienes brindan apoyo a sus hijos en las actividades escolares, principalmente en educación básica. La mitad de las familias considera así regresar a la modalidad presencial. El 59% de las personas creen que se aprende menos a distancia. Impacto social y escolar. Durante la pandemia, se han acumulado 2 años en rezago de aprendizajes, principalmente en español y matemáticas. Antes del 2019 alcanzábamos los 8.8 años de escolaridad, equivalentes a secundaria completa. Hoy en día se estiman 7 años hasta el primer año de secundaria. Este ciclo escolar, 17,000 estudiantes cambiaron de escuela privada a pública. Creció la brecha de equidad, afectando de manera desproporcionada a los más marginados o vulnerables. Primeros datos indican mayores pérdidas entre las niñas respecto a la protección que las escuelas y el aprendizaje ofrecen tanto a su bienestar como a sus oportunidades de vida. La disminución de aprendizajes reducirá los ingresos de los futuros trabajadores un 8% anual durante su vida laboral. La pandemia COVID-19 modificó nuestros espacios de trabajo y de educación. Desde Natura y Creer para Ver, creemos que la educación puede cambiar al mundo y por eso es fundamental repensar las formas en las que los niños, las niñas, los profesores y la comunidad educativa interactúan. Necesitamos reflexionar cómo se pueden generar estos espacios de intercambios de aprendizajes y experiencias en las aulas de forma segura. Y solo así podremos avanzar hacia un mundo más justo. ¿Y quién mejor para traer este mensaje que una mujer, madre, que además cuenta con 15 años de experiencia en educación y dirección organizacional, donde se ha posicionado dentro del ámbito de políticas públicas? Ella cuenta con una trayectoria en el sector público, privado, organismos internacionales y sociedad civil, desde donde se han realizado propuestas técnicas, federales y estatales. Ella es responsable del diseño, la implementación y el monitoreo del programa de educación del Instituto Natura en México, donde construye las relaciones con las autoridades educativas. Y hoy va a estar a cargo de este panel como moderadora de una charla con expertos, la directora del Instituto Natura, Silvia Ojeda. Bienvenida, Silvia, vamos contigo al estudio. Muchas gracias por la presentación, Gris. Pues efectivamente para nosotros es un gran honor tener el día de hoy a 3 invitados muy especiales que son unas autoridades en materia educativa en este país. El día de hoy nos acompañan Astrid Hollander, jefa de educación de UNICEF en México, David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, y la señora Rosa Wolpert, oficial de educación de UNESCO. Vamos a empezar con algunas preguntas para Rosa, que están relacionadas con la importancia de la educación y de la escuela en la sociedad. Y también, Rosa, si nos puedes compartir un poco acerca del rezago educativo pospandemia y de la exclusión escolar. Muchas gracias realmente a ti, Silvia, por invitarnos a poder tener esta conversación sobre este tema de gran relevancia que es la educación. Y creo que sí vale la pena, antes de entrar propiamente a los temas que tienen que ver con el impacto que ha tenido la pandemia en la educación, vale la pena recordar por qué es tan importante la educación. La educación es un derecho humano fundamental para todas las personas y por qué para la UNESCO es un bien común universal también. ¿Y por qué es tan importante este derecho? Pues porque es un derecho que te permite gozar de otros derechos también. Mientras más tú avanzas en tu trayecto educativo, en tu formación, en el desarrollo de habilidades y competencias, tú tienes más acceso a otros derechos. Por ejemplo, tienes mejor preparación para encontrar trabajo productivo, bien remunerado y decente. Tienes también manera de entender mejor el funcionamiento de tu cuerpo, de la salud, tienes las herramientas para cuidarte mejor, tienes las herramientas para decidir
cuándo y cuántos hijos quieres tener. Te permite también participar en sociedad activamente, en una democracia, te permite entender las propuestas de quienes están postulando para cargos públicos, te permite tomar mejores decisiones, y es por eso que es tan importante la educación. Ahora, ¿qué ha pasado en este tiempo con la educación? Bueno, la pandemia, desde luego, ha tenido un impacto en la humanidad en todos los sentidos, no nada más en el educativo, en el económico, en el social, en el cultural, y nos ha venido a desestabilizar porque yo creo que no estábamos nada preparados para algo así. Nos tomó a todos por sorpresa y bueno, una de las primeras cosas que pasó es que se cerraron todas las escuelas. En algún momento había billones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes fuera de la escuela. Y claro, los países tuvieron una respuesta distinta en distintos lugares, según sus condiciones, según sus capacidades, según sus posibilidades de ofrecer alternativas a lo que es la escuela como la conocemos hasta el día de hoy. En México la respuesta pues fue una estrategia básicamente centrada en programas televisivos, en una programación muy extensa, con muchos canales, intentando cubrir todos los grados educativos y todas las asignaturas. Y esto duró, la verdad es que demasiado tiempo. La respuesta fue rápida, fue intentando ser equitativa, de llegar a los más niños posibles, sabiendo que no teníamos las condiciones para un esquema totalmente basado en internet o en línea, entonces por eso fue esta respuesta utilizando el medio de comunicación que es la televisión. Hubo también programas de radio y sí tuvo un alcance importante, pero creo que necesitamos entender que esa respuesta fue una medida inmediata a esta situación que estábamos viviendo. Y conforme fue pasando el tiempo en el mundo, se empezó a ver el impacto de tener este formato educativo, aunque fuera de distintas modalidades. En algunos países era totalmente en línea, en otros países había cuadernillos de comunicación, en países donde no había la posibilidad de tener estos otros formatos. Y en México la verdad es que había de todo. Salieron a preparar a los maestros muchísimo para poder atender a sus grupos a distancia, se les hicieron cuentas de correo, capacitación y también el programa de la tele. Pero la verdad es que fue uno de los últimos países en reabrir las escuelas. Cuando se empezaron a dar cuenta del impacto tan tremendo en la educación que estaba teniendo el cierre de escuelas, pues empezó a planear el regreso. Me parece que en México nos tardamos un poquito con esto. ¿Por qué? Porque pues también el impacto de la COVID ha sido tremendo, había muchos infectados, muchos fallecimientos y entonces pues había, yo creo que, una situación difícil de manejar. Ahora, las escuelas ya están abiertas desde agosto, pero realmente no sabemos cuál ha sido el impacto educativo y esa es como la siguiente parte que nos toca ahora analizar, entender qué es lo que se aprendió en este tiempo, qué es lo que no se aprendió y cómo vamos a recuperar eso, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, cuántas niñas, niños, adolescentes y jóvenes también, incluso adultos, se vieron forzados a dejar la escuela y cuántos de ellos realmente tienen la posibilidad de volver. ¿Cómo como país nos vamos a asegurar de que nadie se quede fuera de la escuela por esta situación? Y no nada más que se regrese a la escuela, sino que aprenda y que pueda recuperar ese tiempo, que pueda recuperar los conocimientos correspondientes al grado en el que se ubican para continuar con sus trayectos educativos. De momento me quedaría por ahí. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Rosa. ¿Y cuál es la opinión de la UNESCO o desde la investigación que han realizado de lo que se tendría que hacer a partir de ahora? Pues mira, la UNESCO se ha aliado desde luego con otras organizaciones como UNICEF, como el Banco Mundial y con otras agencias para dar una respuesta a esta situación. Lo primero que se hizo fue entender cuáles países estaban cerrando escuelas, qué estrategias estaban usando y después se fueron centrando un poco en la reapertura,
¿Por qué? Porque como ya dije, se dieron cuenta del tremendo impacto que estaba teniendo el cierre de escuelas en términos de, ya dijimos, de la pérdida de aprendizaje, pero también sabemos que hay temas de nutrición en escuelas en donde se ofrecen alimentos. Sabemos también que el tema de la contención socioemocional está impactando muchísimo por el distanciamiento social, por la falta que les está haciendo a los estudiantes la convivencia, lo que es el trabajo presencial en aula, para entender la diferencia entre lo que es una alternativa a distancia o digital de educación con una presencial, pues es todo este trabajo de aprendizaje colaborativo que se da en la escuela, entre los compañeros, con la maestra, y esto estaba afectando tremendamente los aprendizajes de los estudiantes. Entonces ya tiene varios meses, más de un año, que estamos promoviendo que se reabran las escuelas y que se regresen a las clases, ¿no? Eso es algo que ya se viene diciendo, como digo, de tiempo atrás, y ahí lo que las prioridades son primero, regresar a la escuela. Yo no voy a ahondar ahorita en los temas que tienen que ver cómo regresamos en el aspecto sanitario, porque los va a abordar mi colega Astrid, en términos de las condiciones que se deben de promover para que la reapertura no aumente los riesgos, obviamente, de contagios, ¿no? Pero también lo siguiente es identificar en dónde están los niños, ¿no? O sea, el trabajo de diagnóstico tiene que ser muy serio y profesional en términos de poder ubicar aquellos aprendizajes que sí se lograron, identificar los que no se lograron en cada uno de los estudiantes y tener alguna medida para apoyarlos. Y para ello, pues el siguiente paso tiene que ser un trabajo muy cercano de formación con los docentes y de apoyo a los docentes. ¿Para qué? Para que realmente puedan primero hacer este diagnóstico, después tratar un poquito el tema socioemocional, porque va a haber mucho tiempo en el cual deben dedicarlo a ello, porque los niños las niñas, los niños, los jóvenes están siendo muy afectados desde sus familias, seguramente o quizá perdieron a alguien por la causa de esta pandemia, a lo mejor alguien en su familia perdió el empleo, sabemos que ha habido mucha violencia al interior de las familias por esta misma situación. Entonces esa es como una primera atención que se debe de dar. Después esta parte de diagnosticar aquellos aprendizajes que son esenciales para poder seguir avanzando en los trayectos educativos, y después cómo reforzarlos, ¿no? Hablamos mucho de un currículo de emergencia que nos permita acotar el currículo básico para centrarnos en aquellos aprendizajes que son fundamentales para poder tener una continuidad educativa y centrarnos mucho en ellos, ¿no? Y como dije, para ello pues sí se requiere apoyar a los maestros, porque realmente no tienen las estrategias para hacerlo, porque no habíamos enfrentado una situación así. Pero hay muchas experiencias de las que podemos aprender, están en algunos reportes de UNESCO, que nos marcan lo que ha sucedido en otras situaciones de crisis. Nosotros en terremotos, en inundaciones, en otras situaciones que nos han obligado a cerrar escuelas, pues ha habido respuestas interesantes, ha habido buenas prácticas, y ahorita nos toca un poco investigar eso para saber cómo le han hecho en otros lugares, ¿no? Y lo otro que creo que es bien importante que tengamos en cuenta es que esta situación aún no termina y va a seguir. Entonces estamos regresando a la escuela, a lo mejor no están completamente las aulas llenas, y el maestro ahí tiene otras estrategias a desarrollar para estar con algunos estudiantes en clase, otros en casa, irse turnando, ir realmente atendiendo a todos, y esto va a seguir. Entonces esas modalidades híbridas que estamos practicando ahorita también van a seguir, y también sugerimos investigar qué es lo que pasa con esto, qué es lo que se logra avanzar, en dónde hace falta reforzar, para que realmente esta continuidad nos permita avanzar y no seguir abriendo brechas. Entendemos que esta situación le pega más fuerte a las personas más vulnerables, a los niños, niñas en zonas rurales, en zonas indígenas, a las niñas más que a los niños, a las personas con discapacidad, a las personas que viven en pobreza y en pobreza extrema, y ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos para que nadie se quede atrás.
Rosa. Muchas gracias. Astrid, te agradezco nuevamente que estés con nosotros y la oportunidad de platicar contigo. ¿Quisieras, por favor, compartirnos algo sobre los datos que ustedes tienen sobre el regreso a clases? Sí, muchas gracias Silvia y muchas gracias también por esta oportunidad de compartir con ustedes y el colega. Antes que nada quiero reiterar, y nunca sobra lo que ya dijo Rosa, reiterar que realmente la educación es un derecho humano y esto significa que tiene que estar garantizado en cualquier momento para todos los niños, niñas y adolescentes, para todas las personas. La pandemia por COVID-19 no es una excepción también en esta situación de crisis que además nos está ya acompañando en su tercer año. No es una excepción y tenemos que ver esas maneras en las cuales los niños y niñas pueden atender a clases presenciales y que realmente el cierre de las escuelas sea una última opción cuando ya no hay otras alternativas. Sabiendo lo que ya sabemos ahora, como hemos podido observar qué pasa en las escuelas que están abiertos y también sabiendo cuáles son los impactos negativos, algunos de los cuales Rosa ya mencionó, del cierre de las escuelas sobre los niños y niñas y adolescentes, no solamente en su trayectoria educativa y sus aprendizajes, sino también en todo su desarrollo, en su bienestar, en su salud mental, su socialización. Sabemos que realmente es mejor para los niños y niñas en este momento estar en la escuela que estar fuera de la escuela. Entonces, una decisión sobre si abrir o cerrar una escuela debe tomarse no solamente pensando en cuál es el riesgo para la salud, que seguramente nunca va a ser cero, pero cuáles son todos esos otros riesgos que también son muy grandes para nuestros niños, niñas y adolescentes, que también nos perjudican, no solamente ahora, pero pueden perjudicarlos para toda su vida al final, ¿no? En este contexto sí estamos, ¿no?, observando qué pasa con el proceso de la reapertura de las escuelas, que no se indicó para las escuelas en México a partir del 30 de agosto. Hemos desarrollado, junto con la Subsecretaría de Educación Básica, un tablero que nos permite recopilar información de las escuelas de educación básica en el país, y son un poco más que 230,000, con datos sobre si la escuela es abierta, si tiene actividades presenciales, si el personal docente y otro personal se está reintegrando, si las estudiantes y los estudiantes están regresando, por qué razones no están regresando quizás, y también datos importantes actualmente, ¿no?, sobre lo que son, por ejemplo, las instalaciones de agua, saneamiento e higiene en la escuela. Entonces, actualmente estamos en este tablero recibiendo información de más o menos la mitad de estas escuelas, 114,000 escuelas están registrando su información en este tablero, dándonos claramente solamente la mitad de la mirada, pero yo creo que sí podemos deducir de esto algunas conclusiones. Lo que estamos viendo actualmente a fines de enero, que hay un poco más que 69% de estas escuelas con actividades presenciales. Esto es una baja de casi 10% de lo que vimos antes de las vacaciones de diciembre, donde teníamos como un 78% de las escuelas abiertas. Claramente esto se debe a la coyuntura que estamos viendo con los picos de contagio que hubo durante las vacaciones y las decisiones consecuentes de algunos estados de mantener cerradas las escuelas. Estamos obviamente ahí preguntándonos por qué algunas escuelas, ¿no?, entonces en este momento son, ¿no?, casi 30% de las escuelas de los que estamos nosotros observando, ¿cuál es la razón por la cual no están abiertas? Y de ahí hay que mencionar que una razón muy fuerte, como 25% de estas escuelas están reportando que no están reabriendo porque los padres y madres no están mandando de vuelta a sus hijos y hijas, comprensiblemente por preocupación de contagios. A esto voy a hablar luego un poco. Al mismo tiempo, entre las escuelas que sí están abiertas, ¿no?, volviendo a decir que son como 69%, no es que ahí todos los alumnos y alumnas están de vuelta. De nuevo hay un porcentaje que no va, aunque la escuela sí ofrece actividades presenciales. Estos son en este momento alrededor de 28% de niños y niñas que no asisten a la escuela. Y volviendo a ver de nuevo la razón por la cual
la escuela indica que estos niños y niñas no vuelven a clases, es que de nuevo los padres y madres no los están mandando. Entonces lo que estamos viendo es que hay un rol decisivo, obviamente, en los padres y madres con respecto a si un niño o una niña regresa presencialmente a clases. Entonces es importante ahí trabajar con los padres y con las madres en que ellos tengan esta confianza tanto en las escuelas que pueden implementar los protocolos y las medidas de mitigación de riesgo de contagio, pero también en sus niños y niñas, en sus hijos y hijas, que también pueden cumplir con estos protocolos, y estamos viendo que realmente lo están haciendo bastante bien. Entonces es necesario que haya un flujo muy frecuente entre las escuelas y los padres y madres, y que también los padres y madres se informan sobre cuál es el riesgo real para la salud y cuáles son las otras consecuencias que puede tener para su hijo y hijo no ir a la escuela, y en base de la información más confiable posible tomar esta decisión, ¿no? Como también buscarse las fuentes de información confiables. ¿Qué podemos decir con respecto a lo que todos temíamos? Bueno, no todos, nosotros de la experiencia internacional ya podríamos ver que no hay necesariamente una relación entre picos de contagio en la comunidad o en la escuela al abrir a las escuelas presencialmente. Yo creo que esto era la discusión cuando se abrió, ¿no?, en agosto, septiembre, ¿no?, esta decisión de volver a las clases. ¿Qué hemos observado? ¿Qué nos muestran los datos de la Secretaría de Salud en este sentido? Como hubo en agosto, como mediados de agosto, antes de que abrieran las escuelas, hubo de nuevo olas, ¿no?, como picos de contagio, como en un día, por ejemplo, el número más grande de contagios entre niños subía a más de 2.200 casos en un solo día, a mediados de agosto. ¿Qué hemos observado que pasó después de que abrieron las escuelas? Por supuesto, gradualmente, que desde septiembre hasta diciembre realmente los casos entre niños y niñas no han subido, sino más bien han yendo afortunadamente bajando, y hubo un promedio de niños y niñas contagiados al día como de 539,000, el promedio, ¿no? Cuando volvamos al periodo de vacaciones, cuando todos nos relajamos también, vuelven a subir los casos, y entonces estamos viendo que a lo mejor no es la escuela donde los niños y niñas principalmente se contagian, pero son otros espacios en los cuales se pueden contagiar. Estamos a esto, obviamente se suma ahora la variante de Omicron, que nos pone nuevos retos y que sí, por un lado nos muestra que es importante seguir cuidándonos, y por otro lado nos muestra que esto es una pandemia que nos va a acompañar por mucho tiempo, y nuestro sistema educativo tiene que ser preparado y resiliente ante estas situaciones. También el tablero que tenemos demuestra que, cuando hablé de las razones de inasistencia, que la razón menor por cual niños y niñas no asisten a las escuelas es porque hay un caso de COVID confirmado. Esto son menos del 1%, el 0.4% de niños y niñas que no asisten en aquellas escuelas que están abiertas, no asiste porque es un caso de COVID contagiado. Entonces, afortunadamente es un porcentaje bastante bajo, y nos demuestra de alguna manera que sí, los protocolos sí se están implementando de la mejor manera posible en las escuelas. También me pidieron hablar un poco del tema que hemos observado con respecto a lo que podemos llamar como exclusión educativa o desafiliación de la escuela, o que más comúnmente está conocido como la deserción escolar. Uno de los mayores riesgos que ya desde el inicio de pandemia organismos internacionales y nacionales como en favor de los derechos de la niñez han advertido es que va a aumentar el riesgo que niños y niñas y adolescentes no vuelvan a la escuela tras un cierre prolongado de las escuelas. Entonces, con más tiempo que las escuelas están cerradas, más riesgo hay que alguien no regresa. Y por parte de UNICEF hemos realizado encuestas a hogares, y durante como más de un año, desde octubre de 2020 hasta noviembre del 2021, y 8% de los hogares con menores de 4 a 17
años están indicando que una hija o un hijo no ha vuelto a inscribirse en el ciclo escolar actual. 8% de 100 a lo mejor no suena tan alto, pero sí se traduce a casi 2 millones de niños y niñas que no sabemos dónde están, qué están haciendo, por qué salieron y cómo los regresamos, ¿no? 50% de estos niños y niñas tienen como entre 14 a 17 años. Esto significa que muy probablemente nunca regresarán al sistema educativo si no ahora de manera urgente y inmediata tomamos medidas para identificarlas y para apoyar a ellos y a sus familias para poder reingresar al sistema educativo. Porque esto no significa solamente que no aprenden, pero significa todo lo que dijo Rosa, que sus derechos a lo largo de la vida se van a ver mermados, que van a tener menos chances en el mercado laboral de encontrar un trabajo digno, y esto se traduce directamente, muy tangiblemente, en pérdidas salariales a lo largo de toda la vida. Entonces, al tomar la decisión de no mandar nuestros hijos y hijas a la escuela, tenemos que pensar no solamente en lo que significa hoy, pero lo que significa para toda su vida. Un mensaje muy claro y muy contundente, Astrid. Y ustedes que tienen información, ¿qué dicen los niños y las niñas? Sí, de la misma encuesta de hogares que hicimos, no preguntamos también acerca de si los niños, niñas y adolescentes cómo se sienten al respecto de regresar a clases presenciales, y ahí sí, más del 90% está diciendo que están emocionados o felices de regresar a clases. Y si vemos los diferentes niveles educativos, la felicidad más grande es en los niños y niñas de la edad preescolar, con 98% que reportan que están muy contentos y felices de regresar, porque imagínense, especialmente para esta edad, que ha significado no poder interactuar y cómo aprendes a esta edad con la televisión o con un dispositivo digital. Necesitas estar interactuando. También trabajamos con unos adolescentes y jóvenes en Chiapas, con más que 3,000, y también están reportando estar contentos de regresar, y las razones, lo que más les gusta de volver a clases presenciales, por ejemplo, es ver a sus amigos y sus amigas, ¿no? Volviendo a decir que las escuelas no solamente son espacios de aprendizaje, pero son espacios que brindan mucho más a nuestros niños y niñas y adolescentes que entre comillas, solo la educación. Es muy importante para la socialización y también incluso por su protección. Entonces, también volvamos a ver la escuela no solamente como una casa en la cual a lo mejor los imaginamos que están encerrados y en riesgo de contagiarse por su vecino, sino como realmente un espacio que es mucho más que solo esto, ¿no? Es mucho más donde no solamente aprenden, pero donde aprenden a coexistir, a intercambiarse, a crecer. Y ahora, pues David, de verdad nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por compartir desde Mexicanos Primero, tú como presidente de Mexicanos Primero. Tenemos una pregunta, realmente, ¿qué es lo que deben tener en cuenta las familias para el regreso a clases presenciales seguro? Muchas gracias, Silvia, por la invitación y por la oportunidad de estar aquí compartiendo este espacio, también con Rosa, con Astrid. Lo que tenemos que tomar en cuenta es justamente que no hay sustituto a la presencia en la escuela, porque esta realidad que intuitivamente todos captamos, que juntos aprendemos, hay cosas que aprendemos por nuestra cuenta, pero lo mejor que aprendimos, lo aprendimos junto con otros. Y por eso en todas las sociedades se entendió que no solo a cada niña y a cada niño le va mejor si le permitimos un espacio en el que se pueda desarrollar sin las asperezas de la vida cotidiana, que son típicas, por ejemplo, de sociedades en donde también las niñas y los niños tenían que, por así decirlo, trabajar continuamente. Entonces, la escuela es el gran invento de la humanidad para crear una base de justicia común. Por eso, pensemos que cuando alguien nos falta, no solo está en riesgo esa persona, nos estamos perdiendo de su riqueza para el conjunto de la sociedad.
Este cierre prolongado nos dejó muy dispersos, nos dejó un buen aprendizaje social, que es las familias y los docentes pueden contribuir a que las niñas y los niños estén mejor. Lo aprendimos tardíamente, lo aprendimos un poco forzados por la circunstancia, pero finalmente muchas de las mejores historias de todo lo que pasó en estos meses se deben a ese vínculo que se estableció entre, por ejemplo, la maestra y la mamá, sabiendo que tenían que, a diferencia de otras etapas, reforzar su autoridad, conversar sobre cómo podían hacer algo a favor de aquella niña, de aquel niño. Eso es el momento de no desentenderse, es el momento de hacerlo todavía más grande, todavía más profundo. Las escuelas tienen que estar abiertas porque objetivamente son el espacio más seguro en general para las niñas y niños. Ya lo decían mis compañeras, no solo es un tema en el que se facilita para las familias retomar su vida cotidiana, no son solo guarderías, estancias, estacionamientos, es que la escuela en general tiene condiciones que son más favorables para un desarrollo deliberado de muchas de las habilidades y de las competencias. Muy en concreto, al menos para la mitad de los hogares en México, una escuela tiene mejor ventilación, los adultos están vacunados todos y tienen menos interacción con otros adultos fuera del círculo. Una niña está más segura en su escuela que en su casa. Entonces, si entendemos esto, tenemos que tomar todas las precauciones. Justo porque es derecho de la niña estar en la escuela, tenemos que asegurarnos que la escuela tenga todos los elementos. Nosotros lo estamos sintetizando de una forma que tal vez es fácil de recordar. Decimos 5 por 5 por 5. Los niños necesitan ir 5 días a clase a la semana, porque aunque ayuda a escalonarse, hacerlo un día sí, un día no, es complicado para la dinámica familiar. Si tú tienes rutinas como de todos los días de la semana lectiva nos levantamos, hacemos, aunque sean horarios más acotados, se logra más objetivamente confirmado en términos pedagógicos, en términos socioemocionales. Si además esos 5 días se vuelven de 5 horas, entonces ya tenemos una jornada completa. Era imposible que el esfuerzo que se realizó con los programas de televisión, que 100 minutos de televisión en la mejor versión de Aprende en Casa pudieran sustituir las al menos 4 horas de presencia en la escuela. Por definición, íbamos a estar con elementos muy pequeños, muy limitados para el desarrollo de las personas. Tenemos que ver el aprendizaje como una especie de metabolismo plus de los seres humanos. Si no nos nutrimos, no nos quedamos donde estábamos, venimos hacia atrás, nos estamos marchitando. Las niñas y los niños que no aprendieron todo lo que podían aprender están en desventaja, no con respecto de los niños de Finlandia, están con desventaja con respecto de lo que les corresponde a su propia vida en el contexto en el que están. Entonces, no nos tenemos que dar tregua hasta que no encontremos que la gran mayoría de los niños puedan ir lo más pronto posible, 5 días a la semana, que vayan 5 horas, su jornada completa, y decimos con 5 aspectos. Ya lo han mencionado mis compañeras, pero a lo mejor sintetizando es fácil de recordar. Agua, ¿no? Es fundamental que haya agua en la escuela. Eso no significa ni siquiera, sería terrible que no esté así, pero si no tenemos instalación definitiva de agua en la escuela, se pueden buscar fórmulas que son portátiles para que al menos garanticemos el lavado de manos y separado de eso, agua potable, no en bebederos porque no es bueno para la transmisión de las partículas, sino que podamos llenar las botellitas de cada niña y niño y después necesitamos agua y todo lo que tiene que ver con saneamiento, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los sanitarios, lo que tiene que ver con jabón y los elementos sanitizantes de superficies. 2, aire. Entonces necesitamos agua, necesitamos aire, necesitamos la ventilación en la escuela, los cubrebocas y la distancia, que son
los 3 elementos súper sencillos para estar en una convivencia segura por varias horas. Tenemos que desarrollar la creatividad y entonces como familias tenemos que pedirle a la escuela que se aprovechen todos los espacios. Estamos excesivamente acostumbrados a que los niños los metemos todos en el cajoncito del salón y no aprovechamos los patios, no aprovechamos los pasillos, una parte puede estar ahí y entonces sí tenemos sana distancia y en lugar de hacer 2 tandas de unos van lunes y miércoles, podemos tener a todos los niños de un grupo, aunque no todos metidos en el salón. Unos podrían estar haciendo actividades en el patio y otros en el salón de clase. El tercer factor, la tensión socioemocional. La principal barrera para el aprendizaje es el desánimo, el miedo, la violencia, el trauma. Así no aprendes. Estas niñas y niños que están llegando a las aulas están llegando de meses de tener distintas pautas. Con algunos tal vez estuvieron 3 adultos con la chiquita y entonces estimulando el aprendizaje y consiguiendo todo. Otros, en cambio, exactamente de la misma condición social, exactamente de su salón de clase, pudieron estar en una situación muy diversa y rebotaron en 3 hogares y en unos había alguna rutina, en otros no, la alimentación, el sueño. Entonces, cuando llegan muy contentos, pero hay unos que están todavía procesando el duelo, otros están tan contentos que por supuesto el tema de la disciplina no es lo suyo en ese momento. Entonces se requiere gran sabiduría y gran colaboración entre la familia y los docentes para crear este ambiente de serenidad, para volver a recuperar el sentido de grupo, el dar y escuchar la palabra. Eso es mucho más importante a que empecemos a repasar geografía o química. Finalmente, el tema de los aprendizajes, cuarto punto. Necesitamos recuperar los aprendizajes, pero no nos imaginemos que hay que repasar todo el plan de estudios. Han dicho mis compañeras, todos estamos a favor de un currículum de emergencia, y de emergencia no quiere decir más pobre o menos útil, al revés, quiere decir que está centrado en lo fundamental y que a todas y todos nos sirve, que tiene que ver con eso, la capacidad de expresarse, la comprensión lectora. Entonces, los aprendizajes y la búsqueda de aquellos a quienes perdimos. Y por último, el quinto aspecto es el que tiene que ver con la participación. La apertura sustentable de las escuelas, no estar abriendo y cerrando, no estar abriendo unilateralmente del lado de directivos y docentes, pero las familias no. El quinto aspecto es fundamental, es la participación. Cada comunidad tiene la capacidad de establecer la mejor pauta, porque la regla que mejor sigues es la que acordaste. Si logramos que las familias no se alejen de la escuela, sino se acerquen de la escuela, y con esto estamos diciendo, si tu niña, si tu niño se queda en casa, probablemente estás propiciando que siga un daño que no lo estás viendo, pero el efecto va a ser gravísimo. Entonces, exige a la escuela, pero métete a colaborar. Hay que participar familias y docentes, y también tenemos que ayudar a que las niñas y los niños participen, que digan que piensan, que pueden aportar. Ese aprendizaje va a ser mucho más valioso a que sigamos el plan de estudios así como sencillamente no hubiese pasado nada. Entonces, esta fórmula de 5x5x5 tal vez puede servir para orientarnos. Me encanta, de verdad me encanta. Muchísimas gracias, David. Yo me llevo muchas frases que además creo que son bastante profundas, ¿no? O sea, lo que decías de juntos aprendemos, cómo distinguimos, además, o sea, que no es la escuela de gobierno, es la escuela pública, y en donde todos tenemos algo que hacer, ¿no? Algo que aportar, y las oportunidades que mencionabas que se abrieron con la pandemia de involucrar a los padres y madres de familia mucho más en el aprendizaje, y no solo verlos como alguien que te ayuda para otros elementos que también son importantes, pero que no son lo sustantivo del porqué de la escuela, ¿no? O sea, la verdad es que me encanta la reflexión. No sé, David, si algo más quisieras agregar. Solo refiriéndonos a la realidad que encontramos. Hicimos una investigación para seguir muy en concreto a chicos que son como una especie de maqueta
de las niñas y los niños que van a la escuela pública entre 10 y 15 años. ¿Y qué encontramos? Los fuimos a buscar a sus hogares, hicimos incluso evaluaciones de aprendizaje y los volvimos a buscar en diciembre. ¿Qué encontramos? Que hay efectivamente pérdida de aprendizaje. Como decía, no solo es que te quedas congelado en el momento en que dejaste de ir a la escuela, es que vas para atrás. Y entonces descubrimos que, por ejemplo, de los que ahora no están en presencial sino a distancia, 40% lograba de 10 a 15 años resolver una división de 2 dígitos y en cambio ahora solo es el 24%. Esos mismos niños podían en abril y ya no pueden en diciembre. Y en términos de comprensión lectora, también esta pérdida bastante parecida de casi 20%, pero en cambio vimos que con un solo día en la escuela había una recuperación de aprendizajes de más del 11%. Y literal, si ibas un día, 2 días, 3 días, iba mejorando la recuperación de aprendizaje. Entonces, es evidencia dura. Si vas a la escuela, alcanzas a recuperar aprendizajes. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? Tal vez no es fácil de calcular, pero es una esperanza. Incluso con un programa que no fue pensado para remediar, para recuperar, solo con la intuición de los maestros logramos recuperar aprendizajes. No nos lo podemos perder. Entonces, como hacer esta invitación muy sentida de el mejor lugar para las niñas y los niños es la escuela y que regresen al hogar. Pero, ¿por qué se quedan con la mitad de la realidad cuando pueden tener toda ella, que es su derecho? Muchísimas gracias, David. De verdad creo que la información que nos han traído, tanto Astrid como David como Rosa, nos da información confiable, nacional, internacional, datos, y no solamente son opiniones, sino es lo que la evidencia nos puede traer aquí, que es lo mejor que les podemos ofrecer a las personas que nos están viendo. De verdad les agradezco muchísimo su tiempo, el haber escuchado, el haber estado con nosotros, y quisiéramos despedir a nuestros 3 ponentes con algún mensaje que quieran decir, alguna frase con la que quieran despedir este programa que tuvimos. David. Gracias. Pues yo creo que compartir esa idea de la única derrota es la resignación. Las niñas y los niños necesitamos ir a buscarlos donde estén. Tenemos que encontrar alternativas, porque no hay una única forma de aprender, porque no todo tiene que pasar en la escuela, pero lo que es fundamental es las escuelas son un bien de todos, es la semilla de la sociedad que queremos ser. No podemos dejarlas en el último lugar, las tenemos que poner en el primer lugar, y en eso las familias no tienen que ser usuarias o sencillamente testigos, tienen que ser protagonistas. Muchas gracias, David. Astrid. Muchas gracias. Sí, solo repetir que las escuelas realmente deberían ser, ¿no?, los primeros espacios en abrir y los últimos en cerrar cuando tomamos decisiones sobre limitaciones en el contexto de la pandemia. Y sin embargo también reconocer, creo que desde agosto sí hemos recorrido también un buen paso, como se tomó el paso por lo menos de reabrir las escuelas, pero también estamos conscientes que aún hace falta mucho más, y ir justo como dice David, para aquellos niños y niñas que actualmente no están de vuelta en clases o que ya ni están inscritos en las escuelas. Y como padres y madres ¿no?, podemos jugar un rol activo en esto, como podemos tener esta confianza que nuestros hijos e hijas van a estar bien en las escuelas y que las escuelas realmente son el lugar donde deberían estar. Gracias. Y Rosa, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. ¿Algún mensaje que quieras dejar para cerrar? Pues gracias a ti por la invitación, gracias a David y a Astrid. La verdad es que creo que nos ha faltado este acercamiento con las familias. Como madre de familia entiendo que es una decisión difícil de tomar. Nosotros queremos cuidar y proteger a nuestros hijos lo más que se pueda, y creo que mi mensaje sería que entendamos que la educación es
esencial y primordial, y a nosotros nos toca garantizar que ellos puedan ejercer ese derecho. Entonces, al priorizar la educación, estamos cuidándolos y protegiéndolos como debe de ser. Y entonces, pues es eso, ¿no? Cooperar con las escuelas para que se garanticen las medidas necesarias, para que puedan ir todos, y como dijo David, los 5 días de la semana y los horarios completos, y no permitir que se sigan abriendo estas brechas tremendas de aprendizaje que estamos viendo. Muchas gracias. No, a ti. Gracias a ustedes, gracias de verdad, de todo corazón. Y pues nos despedimos. Muchas gracias.